bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa tarde del día, ¿verdad? De este hermoso día que Dios hizo para alegrarnos en Él, ¿verdad? Dios hizo el día, nosotros no lo podemos hacer, pero Dios lo hizo. De nosotros depende alegrar el día o amargarlo, ¿verdad? Pero en esta hora estamos aquí para recibir el alimento espiritual que el Señor tiene preparado para nosotros y para todos los que nos escuchan y nos ven a través del medio de comunicación. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que esta palabra dé frutos en abundancia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa hora de la tarde, me pongo en tus preciosas manos, Señor, y pongo a cada uno de los oyentes, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que prepare la tierra, Señor, una tierra fértil a donde caiga la semilla y dé frutos en abundancia para la gloria de tu nombre. Toma este barro inútil en tus manos, Señor, y habla lo que tú tengas que hablar para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, te damos gracias y que sea tu Espíritu Santo el que fluya en esta hora, en este lugar. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra porción bíblica. Está enfocada en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo, hermanos. Esta porción que les traigo en esta tarde, les voy a hacer un poco de historia, ¿verdad? Se trata de Moisés, un gran hombre de Dios, ¿verdad? Moisés nació cuando el pueblo hebreo estaba en cautiverio en Egipto. Le tocó nacer en un tiempo difícil, cuando Faraón vio que el pueblo se multiplicaba en gran manera, dio una orden, dio un decreto, que cada niño hebreo que naciera le dieran muerte, para que así poder evitar que aquel pueblo se siguiera multiplicando. Y en ese tiempo le tocó nacer a Moisés, ¿verdad? Fue necesario que su madre lo pusiera en una canasta que preparó con brea y lo puso en el río, ¿verdad? Al bebé. En ese día fue la hija del rey a bañarse al río y vio que la canasta de mimbre andaba en el agua y mandó a sus siervas para que la trajeran y vio que era un bebé y dijo: lleven a este niño al palacio, yo lo voy a criar, ¿verdad? Y ella se encargó de cuidar a este niño hebreo, ¿verdad? Que era Moisés. Y así creció Moisés con todos los privilegios de un egipcio en el palacio del rey. Pero una tarde, ya siendo él un hombre de 40 años, salió y vio cómo a los hebreos los lastimaban, los azotaban, los martirizaban en el trabajo. Y quiso él intervenir y al querer defender a sus hermanos, le dio muerte a un egipcio. Y sus mismos hermanos hebreos lo acusaron y él se fue huyendo de ese lugar, porque cuando el faraón supo lo que había hecho, lo buscaba para matarlo. Entonces Moisés se fue y llegó a la tierra de Madián, ¿verdad? Y ahí él se casó y ahí su mujer le dio 2 hijos. En ese trayecto en que él llegó a ese lugar pasaron 40 años, mientras que él se mantenía cuidando un rebaño de su suegro. Entonces aquí entra ya nuestra porción bíblica. Dice nuestra porción bíblica que Moisés estaba detrás de un rebaño de ovejas en la tierra de Madián, cuidando las ovejas de su suegro Yetro. Y durante ese tiempo, me imagino, hermanos, que durante esos 40 años que Moisés estuvo en ese lugar cuidando las ovejas, yo creo que nunca tuvo paz. Yo creo que siempre venía a su mente el momento en que le dio muerte a aquel egipcio. Yo creo que siempre el enemigo lo atormentaba, quizás con pesadillas, quizás en su conciencia él tenía que había matado a un hombre. Pero en su trayecto caminando detrás de las ovejas, dice, en el desierto llegó al monte Horeb. Durante esa trayectoria de vida que él llevó, ¿verdad? Llegó al momento en que él, caminando por ese desierto de la vida, ¿verdad? Llegó al monte Horeb, al monte de Dios, dice la palabra del Señor.
como nosotros, ¿verdad?, caminamos, siempre al hombre le llega la oportunidad de tener un encuentro con su Creador, la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Así como Moisés caminó durante 40 años, quizás diario llevaba a las ovejas en ese desierto, pero un día llegó el momento en que él tenía que tener un encuentro con su Creador. El hombre no nace conociendo a Dios, pero siempre Dios le da una oportunidad al hombre de tener un encuentro personal con Él. Ninguna persona que se va de esta tierra se va sin conocer a Dios, sin oír de Dios, ¿verdad? Dice el Señor que en aquel día nadie se dará por inocente. Siempre al hombre le llega la oportunidad de tener un encuentro con su Creador. Y en esta porción, ¿verdad?, vemos cómo Moisés, en esa trayectoria, en ese camino en el desierto, llegó al monte de Dios. Quizás tú no te has dado cuenta, hermano. Quizás no has analizado que tú has llegado al monte de Dios y que estás aquí delante de la presencia de tu Creador y que estás en el monte de Dios. No te has detenido a analizar a dónde estás, ¿verdad? Moisés caminaba por el desierto, pero no se había dado cuenta que en ese día algo sorprendente iba a suceder en su vida. Algo impactante iba a pasar, porque Dios determinó que en ese día iba a tener un encuentro con su Creador, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Moisés llegó al monte de Dios, dice. Y dice la palabra de Dios, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Era impactante para él ver que aquella rama seca estaba llena de fuego, pero no se quemaba. Pero él entonces se acerca para ver por qué aquella zarza ardía y no se consumía. Y dice que cuando Jehová vio que iba Moisés a acercarse a la zarza, le habla y le dice: Moisés, Moisés, ¿verdad? Esto es lo más impactante de este pasaje, ver cómo Dios se acerca al hombre de una manera impactante. Dios nunca se va a acercar a ti para decirte: por tu pecado estás así, para injuriarte, para acusarte, para mostrarte. No, Dios siempre busca la manera de acercarse de 1000 maneras al hombre, pero siempre se acerca con amor para hablarle, ¿verdad? Y le dice, nos habla por nuestro nombre, porque allá en el mundo perdemos nuestra identidad. Allá ya no es la persona por su nombre, ya no es Pedro, es el borracho. Ya no es Manuela, es la prostituta. Ya no es Juan, es el ratero, es el chemo. Allá el diablo nos roba la identidad. Pero el Señor siempre tiene una identidad con que hablarnos, y es por nuestro nombre, ¿verdad? Y Él dice: Moisés, Moisés. Él siempre nos habla con amor. Él siempre nos llama con lazos de amor a su presencia. Pero nosotros, ¿verdad?, estamos confundidos porque el enemigo nos tiene una venda puesta en los ojos para que no veamos la luz de Dios. Entonces, cuando Jehová le habla a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Porque cuando Dios desciende, hermanos, para hablarnos, hay santidad a su alrededor, porque Él es santo. Cuando Dios se acerca al hombre para traerlo a Él, hay santidad. Y quiere que nos despojemos de nuestros argumentos carnales. Por eso le dice a Moisés: quítate el calzado que traes. Quítate todo eso que traes, ¿verdad? Porque él traía mucha culpa por lo que había hecho. Él traía muchas cosas que lo atormentaban. Y le dice el Señor: despójate de todo esto, ¿verdad? Porque yo te amo, porque yo quiero mostrarte algo nuevo para ti. Él quería que ahora Moisés viera cómo era el Dios de los hebreos.
y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios, yo soy el que soy, le dice, ¿verdad? Y no tan solo, ¿verdad? Y ahora tuvo Moisés un encuentro con Dios. Ahora Dios le habla y le dice: despójate de eso que te está estorbando. Pero ¿para qué, hermanos? ¿Para qué Dios nos busca? ¿Para qué ese afán de Dios por acercarse al hombre? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al buscarnos? ¿Cuál es el propósito de Dios de acercarse al hombre con tanto amor? ¿Cuál, hermanos? Dios no nos llama solamente para que vengamos a ocupar un lugar en esta congregación. Dios no nos llama para que digamos: pues ahora yo soy cristiano. Dios no nos llama solamente para que andemos por ahí pregonando que ahora ya somos diferentes. No, Dios nos llama siempre con un propósito. Y Dios llega a la vida de Moisés de esta manera tan impactante, porque Dios tenía un propósito para la vida de Moisés, porque Moisés era un instrumento útil en las manos de Dios. Por eso desde antes de que naciera Dios puso la mirada en él y lo sacó de las aguas donde podía haber muerto ahogado. Desde pequeño, desde niño empezó el Señor a mirarlo, que era un instrumento útil. No importa lo que haya hecho Moisés, era un asesino. No importa la forma en que Dios te haya encontrado a ti, ni en la forma en que me encontró a mí. No importa para el Señor lo que hayamos hecho antes de tener un encuentro personal con Él. Lo que el Señor le importa en el hombre es el propósito que Él tiene para él. ¿Qué podemos hacer en la obra de Dios? ¿Qué vamos a hacer en las manos de Dios? Ahora empieza, hermanos, en la vida de Moisés algo diferente. Y le dice: te he llamado porque quiero que vayas a Faraón, ¿verdad? Para eso Dios había llegado a la vida de Moisés y le dice a Moisés, dice: ven, dice, por tanto ahora, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le dice: ven, porque yo te he llamado para que saques a mi pueblo del yugo de esclavitud, ¿verdad? Y allí es donde empieza el conflicto más fuerte en la vida de este hombre, y donde empieza el conflicto en nuestras vidas, cuando Dios nos llama y pone en nuestras manos una misión que tenemos que cumplir. Ahí es donde empieza el conflicto en la vida del hombre, ¿verdad? Dios, cuando nos llama, hermanos, es porque Él ha visto en nosotros el potencial que hay para servirle. Y te quiero decir en esta tarde, hermano, que cuando el Señor pone la mirada en ti, porque ha visto el potencial, ya nunca te vas a poder quitar de la mano de Dios, nunca. Aunque nosotros hagamos como el pescado cuando cae en el anzuelo, empezamos a dar brincos por donde quiera, ¿verdad? Porque no queremos someternos a esa mano poderosa que nos está llamando. No queremos. Empezamos a argumentar como Moisés. ¿Pero por qué a mí?, le dice Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que ir a Faraón? Es como si a ti te dijeran ahorita: ves y vas a hablar con el presidente de la República. Ay, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Verdad? ¿Quién soy yo?, decía Moisés, mira, Señor, dice que no puedo ni hablar, soy tartamudo. Y empezó Moisés a argumentar: es que yo no puedo, es que esto, es que el otro, ¿verdad? Pero le dice Jehová: ves, porque yo te mando. Y Moisés empieza a sacar muchas historias. No. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Eso es lo que a veces hace que perdamos años en el camino del Señor y que solo llegamos a ocupar una banca, porque siempre decimos: yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada, todo se nos hace difícil. Vamos a ir a visitar a un enfermo, no, pero ¿qué le voy a decir al enfermo?
Vamos a ir a evangelizar a los jóvenes. No, ¿qué les vamos a decir? Siempre nos ocultamos detrás de los demás para que no nos tomen en cuenta, porque siempre el diablo nos hace sentir que no servimos para nada, ¿verdad? Que nada podemos hacer, ¿verdad? Así estaba Moisés en sus argumentos. No, pero ¿por qué a mí? Manda otro. ¿Qué voy a hacer yo delante del faraón? ¿Qué les voy a decir? No me van a creer, decía Moisés. No, no me van a creer. Y Jehová le sigue diciendo, es que tú tienes que ir. Ya Dios había puesto su mirada en ese hombre, en Moisés. Él sabía, Dios sabía el futuro de Moisés. Dios sabía que Moisés iba a ser un gran hombre en sus manos, que iba a hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero Moisés creía que era muy pequeñito, que no podía hacer nada. Y ese es el argumento que el enemigo pone en nuestra mente. Tú nunca vas a hacer nada. Tú tienes que quedarte ahí. Tú no sirves para ser cristiano. Mira, ya estás tomando. Mira, ya estás haciendo esto. ¿Ya ves que no sirves para nada? Eso es el argumento que el enemigo usa para opacar la luz de Dios, para apartarnos de la visión que Dios tiene con nosotros. Pero ahora vamos a ir en el capítulo 4. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dice a Moisés, ¿verdad? Jehová le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Es algo tan sencillo, ¿verdad? Pero tan impactante. Le dice, ¿qué tienes en tus manos? Le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes tú ahora, hermano y amigo, en esta tarde? ¿Qué tienes tú en tus manos que Dios te ha dado y que no has mirado y que no te has dado cuenta? El potencial que Dios ha puesto en ti para que le sirvas. Por eso el Señor te llamó y por eso estás aquí en esta tarde, porque tú has dejado que el enemigo opaque ese poder tan grande que Dios te ha dado. Has dejado que el enemigo ponga esa venda y que te sientas insignificante en las manos de Dios. El hombre no es insignificante en las manos de Dios. Cuando Dios llama al hombre es porque tiene un potencial grande que va a servir en la obra a la que Dios nos ha llamado. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés le dice, tengo una vara. Una vara seca tenía. ¿Sabes qué significa la vara en nuestras manos? Es nuestra identidad. Era la identidad de Moisés. Era su sustento. Porque durante 40 años se estuvo manteniendo, porque esa vara era con la que arriaba las ovejas. Era el sustento de él, con lo que se mantuvo en esos 40 años. Era su autoridad, porque dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Era el aliento y el poder de Dios que tenía, y él no se había dado cuenta. Solamente dice, tengo una vara. Y sabes lo que le dice Dios, lo que significa esa vara en tus manos. Es todo en nosotros, hermanos, todo lo que Dios quiere que rindamos a sus pies. Es todo lo que tenemos que soltar, porque le dice Dios, tira esa vara, tírala, suéltala. Es lo que nosotros no queremos soltar, esa identidad que traemos vieja en el mundo. Y Dios le dice, suelta la vara, Moisés, suéltala. Y cuando él la soltó, cayó al suelo y se convirtió en una víbora. Y le dice el Señor, agárrala por la cola, porque cuando Moisés vio que se transformó en una víbora, echó a correr y le tuvo miedo. Cuando nosotros nos damos cuenta la identidad que traemos arrastrando, cuando nos damos cuenta qué es lo que hacemos, nuestro pasado, nos horrorizamos cuando vemos la realidad de lo que traemos arrastrando, de lo que traemos cargando, nuestra identidad pecaminosa. Eso es lo que el Señor quiere, que nos arranquemos y que lo dejemos en sus
en sus pies, porque en los pies del Señor hay santidad, y dice que se transforma en poder. Y cuando Moisés levanta la vara y agarra a la víbora por la cola, él sabía que era la muerte, porque la víbora podía morderlo, pero agarra la víbora por la cola, ¿verdad? Y se transforma en una vara. Pero ahora era una vara llena de poder y de autoridad de Dios, porque con esa vara, desde ese día Moisés empezó a hacer grandes cosas. Desde ese momento Moisés empezó a ver que en esa vara había el poder de Dios, la autoridad de Dios. Ahora Moisés tenía una nueva identidad. Ahora Moisés tenía el valor de ir a Faraón y mostrarle con esa vara las grandes cosas que Jehová podía hacer delante de sus ojos. Ahora había autoridad verdadera en la vida de Moisés. Con esa vara caminó Moisés hasta el último día de su vida. Y tú, hermano, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y que lo tienes ahí aprisionado, porque no quieres soltar la identidad que te viene arrastrando. Porque no quieres dejar todo ese potencial que tú tienes en las manos del Dios Altísimo, para que veas el poder de lo que tú puedes hacer en la obra de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo te ha hecho sentir que no puedes dejar? Que no puedes. Tienes muchas cosas que soltar en esta tarde. Tienes que soltar eso que te viene atormentando. Tienes que desprenderte de ese pasado tremendo que te viene atormentando y que hace tanto daño en tu vida cotidiana, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida personal, que te ha opacado cosas que vienen arraigadas tanto y que no queremos soltar. Suéltala, dice el Señor. Suelta esa vara, Moisés, dice. Suéltala para que veas el poder del que yo te estoy hablando. Ese miedo que lo atormentaba, esa impotencia de decir no puedo hablar, soy tartamudo. Necesitaba soltar eso que él traía, esa tortura de que había matado a un hombre. Tenía que soltar todo eso. A veces ese pasado nos impide, es ese velo que nos impide servirle a Dios. Es ese velo que nos impide sentarnos en los lugares celestiales para escuchar la voz de Dios. No podemos escuchar su voz porque tenemos ese velo, ¿verdad? No queremos soltar esa vara. No queremos soltar eso que nos estorba. Necesitamos, hermanos, soltar esa vara, soltar ese estorbo, soltar ese pasado, soltar esa identidad pecaminosa. Ahora ya no somos lo que éramos antes. Ahora esa identidad que el enemigo nos había robado, el Señor nos las devuelve. Ahora es el Señor fulano de tal, ahora es la señora, ahora es el joven cristiano, ¿verdad? El enemigo te había robado esa identidad, pero ahora el Señor te la ha devuelto. Y te la ha devuelto porque Él ha visto en ti un potencial que tienes para servir en su obra. Porque tú eres grande en las manos de Dios. Porque tú eres un gran líder en las manos de Dios. Porque tú eres una gran misionera en las manos de Dios. Porque eres un gran predicador. Porque eres grande en sus manos. Pero tú estás dejando que el enemigo te robe esa identidad. Tú has dejado que el enemigo no te deje crecer en las manos de Dios. Tú estás dejando que ese estorbo te esté opacando, te evite ver la luz de Dios en su plenitud. ¿Qué eres tú en las manos de Dios? Moisés llegó a ser un gran líder en las manos de Dios. Un hombre, dice la Biblia, que vio a Dios cara a cara. Después le dice Moisés al Señor: ahora ya he visto todas estas obras maravillosas. Abrió el mar con su vara, sacó agua de la peña con su vara, caminó en el desierto de día y de noche bajo la unción del poder de Dios. Pero ahora Moisés le pide algo especial a Dios. Ahora le dice Moisés: yo quiero verte, yo quiero ver tu gloria, le dice. Ya no se conformaba Moisés con lo que Dios le había dado.
Ahora quería ver más de Dios, conocer más de Dios. Porque cuando nosotros dejamos que esa identidad la dejamos en sus manos, Dios nos hace hacer que queremos conocerlo más, meternos más en el Señor, saber qué es lo que tiene cada día, cosas nuevas. Dios cada día nos da cosas nuevas. Y Moisés le dice, ahora yo quiero ver tu gloria. Yo quiero verte a ti, le dice. Y le dice el Señor, sí me vas a ver, pero no puedes ver mi rostro, le dice, porque no hay hombre que me vea y viva, ¿verdad? Y se va Moisés a aquel monte hermoso, ¿verdad? Para ver al Señor. Y ahí se está 40 días y 40 noches en ayuno y oración, ¿verdad? Y ve la gloria de Dios. Y ve sus espaldas, solamente pudo ver. Tuvo que cubrir su rostro para poder ver la gloria de Dios. Y vio al Señor como Él cruzó delante de él. Dios nos permite ver su gloria cuando nosotros tenemos un corazón transparente delante de Él. Es un proceso maravilloso el que Dios toma en sus manos al hombre para ir modelándolo cada día y quitándole todo lo que estorba. 40 días anduvo Moisés en el desierto con Dios y oyó la voz de Dios y vio la gloria de Dios y vio grandes cosas de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer? Desprenderse de lo que le estorbaba. Ese es el principio de un verdadero cristiano. Ir creciendo espiritualmente en las manos de Dios. Dejar que Dios vaya modelando tu vida. Es un proceso que es lo que estamos viendo en nuestras enseñanzas. Es un proceso en nuestras vidas, hermanos. Es un proceso maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos el plan de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el arquitecto de nuestra vida, que es el Señor, nos va modelando cada día mejor a su imagen y semejanza. En esta tarde yo quiero decirte qué es lo que te está estorbando en tu vida, qué es lo que no has soltado. Quisieras en esta tarde soltar esa vara en las plantas del Señor, porque el Señor le dijo, quítate las chanclas que traes porque están llenas de pecado, porque traen toda tu identidad del mundo. Quítate eso. ¿No te gustaría a ti despojarte en esta tarde de lo que te estorba y soltar todo lo que traes en los pies del Señor? Porque este lugar es el monte de Dios para ti en esta tarde. Y el Señor quiere decirte, como le dijo a Moisés, suelta lo que te está estorbando. ¿Qué es lo que te está estorbando, hermano? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te atormenta en esta tarde? ¿Qué es lo que tú no puedes ni has podido vencer en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tú traes? Moisés traía aquel tormento de que había matado un hombre. Él se consideraba el peor de los hombres porque sabía que era un asesino. Él se consideraba lo peor. Él quizás decía, yo no soy digno de tener a ese Dios poderoso en mi vida. Pero Dios se acerca con amor y le dice, Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Él tenía ese tormento en su corazón, pero a ti, ¿qué es lo que te está atormentando en esta tarde? Quizás hay cosas que no puedes desprenderte, quizás algún vicio, quizás algún problema familiar, quizás algún problema que tú viviste en tu pasado, quizás algo que tú estás viviendo que el enemigo está usando para atormentarte y para decirte, como decía Moisés, no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera hablar. ¿Qué voy a hacer en las manos de Dios? ¿Qué es lo que a ti te está atormentando en este día, hermano y amigo que me escuchas?
Yo soy el Dios de Abraham, dice el Señor, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No soy yo, le dice el que hizo la lengua al mudo para que hablara. No es el que abrió los oídos de los ciegos. No soy yo, dice Jehová, el Dios poderoso, que es para ti, que es para mí tu problema, dice el Señor. Si Él hizo los cielos y la tierra, ¿qué es para Él tu problema? ¿Qué es para Él lo que a ti te está atormentando en este día? Lo que te ha venido atormentando. Suelta esa vara, porque a donde está el Señor hay santidad y Él quiere santificarte en esta tarde. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a traer al Señor todo lo que nos estorba. Suelta eso que te está atormentando, suéltalo, despójate de eso, déjaselo en las manos al Señor y camina, empieza a caminar una vida llena de bendición, una vida llena de prosperidad espiritual, una vida llena de poder, porque Dios ha puesto en tus manos algo poderoso, porque en tu corazón está el Espíritu de Dios y Él quiere en esta tarde que tú le pongas todo en las manos de Dios. Pon de tu vida entera al Señor y disfruta de esa bendición que Dios tiene para ti. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos.